¿Sabías que Manuel Belgrano en los tiempos de batallas vivió en Tucumán? Y que hoy hay una recreación de cómo pudo haber sido su casa. Quédate que las vemos. Soy Faustino Filomeno, museólogo, y hoy te voy a mostrar un patrimonio más. Hoy estamos en la Casa Belgraniana. Vamos a conocerla. Esta es la Casa Belgraniana, una recreación histórica del lugar donde Belgrano residió entre 1816 y 1820, después de la batalla de Tucumán. Cada lugar trata de decirnos cómo fue el día a día del creador de la bandera. Uno de los puntos más impactantes es este mural, de 27 metros, que representa la campaña del norte liderada por Belgrano. Más que un patrimonio, es una forma de volver, aunque sea unos minutos, al Tucumán de principios del siglo XIX. La casa fue reconstruida respetando las técnicas y materiales de la época colonial: adobe, madera y techo de paja. Ok, perfecto. Estamos en la primera sala. Cabe aclarar que esto es un centro de interpretación. El tema es que creo que tiene todo para ser un museo, así que estaría bueno que en un futuro se lo considere. A la batalla y a las conquistas que tuvo, y quiso tener un espacio, un terreno en Tucumán, terreno que se lo dieron, pero no se sabe bien con exactitud dónde fue. Entonces, como hay muy poca evidencia, trataron de recrearla en este espacio, cómo pudo haber sido la vivienda de Belgrano, y qué más que aprovechar esto para dar información sobre él y contar un poco la historia de lo que fue Tucumán. Entonces la provincia tomó todas las cosas que tenía de Belgrano para exhibirla acá y dar un contexto y una historia de lo que fue Belgrano y lo que fue su tránsito por Tucumán. Creo que está muy bien implementado el hecho de que dejen estas evidencias y se hayan tomado muy bien el papel de recrear una vivienda, tanto en cómo era el tema de iluminarse en ese momento, los techos, el material que utilizaron para la elaboración de la casa, que de adobe, que voy a mostrar que el piso también están recreados como si fueran ladrillos, como si fueran baldosas de ladrillo. Algo bastante interesante es que le dieron la oportunidad a escuelas para que aporten también su granito de arena en estos tipos de exhibiciones. Y lo vemos tanto en los muñecos que hay de plastilina, inspirados en lo que fue la batalla, en lo que fue todo el tránsito y la historia de las conquistas tucumanas, que le den la oportunidad a niños escolares o a escuelas para mostrar y exhibir y participar de lo que es el patrimonio. Es increíble y creo que lo deben hacer muchos museos, ponerlo en práctica. También, por otro lado, tenemos los billetes, o sea, los billetes en donde está presente Manuel Belgrano. Así que nada, voy a dejar pantallazos para que los puedan ver hasta el actualmente, el vigente, que es el de 10.000 pesos. Ok, sí, lo que tengo acá atrás es una réplica exacta de lo que fue el sable del general Manuel Belgrano. Esta réplica fue donada por el ejército argentino y hoy está acá presente para que lo podamos apreciar y podamos ver todos los detalles que tiene. Obvio, no podía faltar esto, debía tenerlo. Y así que otro punto que este centro de interpretación lo hace muy bien. Bien, la siguiente sala, estamos en su habitación. Sí, ¿qué tengo detrás? Tengo lo que sería su cama, su dormitorio. O sea, en pocas palabras, su dormitorio.
Y algo puntual es que, como podemos ver en la mesa de luz, está la Virgen de la Merced. Un dato no menor, Y es porque Manuel Belgrano era devoto de la Virgen de la Merced. por eso le dio su bastón de mando en agradecimiento a las conquistas y a la gran ayuda que le dio en ese momento. ¿Qué tanto sabes sobre Belgrano y sobre la conquista? Te leo en los comentarios, escribí, quiero que pongas, mirá, yo sé tal cosa, quiero que tiren todos los datos que tengan, lo larguen en los comentarios. Ok, hago un parate en el video para decirte los 3 puntos claves que tenemos en el canal. Acordate, visita el patrimonio, cuida el patrimonio y seguime en las redes sociales. ¿Qué estás esperando para darle like, activar la campanita y suscribirte? Bien, estamos en la parte trasera de lo que sería la casa y esta nos va contando todo lo que sería el área de lo que era el tema de la cocina. Entonces podemos ver que está en la parte de los carbones, están las ollas, está, bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Con esta ambientación de lo que sería la época donde tenemos las luces colocadas de cierta manera. Cabe destacar que todas las cosas que están acá no son auténticas, por eso digo, es una recreación, es un centro de interpretación, lo cual no le quita mérito. Es más, creo que es fantástico, ya que uno puede transitar también el patio que hemos grabado, patio que lo vamos a mostrar. Entonces, el transitarlo todo esto nos da una mejor metida en la historia. Tenemos el mortero, tenemos vela, tenemos lo que es el tema de cocinar con fuego. Bueno, damos por concluido esta hermosa visita a este establecimiento, a este centro cultural que nos metió y nos hizo pensar cómo eran las viviendas del momento, cómo fue un poco la historia de Belgrano, lo que hizo, cómo fue el involucramiento de él con la religión y sus batallas. Así que, genial. Así que nada, agradecer a las autoridades también por haberme dejado venir a grabar, por tener este espacio libre, por tener este espacio gratuito y para todas las personas que deseen aprender más del patrimonio y de la historia. Muchas gracias a vos también por seguirme, por darle like, por compartir y por venir apoyándome siempre. Así que nada, estoy súper agradecido y nos vemos en el próximo video.